Buenos días a todos. En esta mañana en la que tenemos la alegría de tener aquí con nosotros al padre Gabino Urribari, jesuita. Tiene una amplia experiencia en el campo de la teología y aunque ha dicho que seamos breves, sí que es importante el destacar que es licenciado en Filosofía y Letras, Teología y doctor en Teología, que es miembro de la Comisión Internacional, Teológica Internacional desde el 2014 y profesor ordinario catedrático en la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Comillas, director de la revista Estudios Eclesiásticos y cuenta con más de 250 publicaciones entre libros, artículos. Destacar, por la conexión con nuestras jornadas de primer anuncio, el libro de Jesucristo para jóvenes frente a la espiritualidad líquida en la que nos encontramos, pues es un gran reto en cuanto a Iglesia ofrecer una pastoral querigmática y mistagógica. Además de estos datos más técnicos, pues aquellos que conocemos a Gabino sabemos que es un apasionado de Jesucristo y de su transmisión desde la fe y la verdad. Estamos seguros que su experiencia y visión iluminará en esta mañana que buscamos, como en una segunda parte de nuestras jornadas, ayudar a los destinatarios a crecer en la fe. Una vez que han recibido el anuncio, pues un segundo paso, cómo hacer que su fe crezca y se fortalezca. Todo un reto para todos nosotros, que nuestro amor y pasión por el Evangelio llegue a todos los destinatarios de nuestra pastoral. Así que, Gabino, muchísimas gracias. Yo lo que voy a hacer va a ser compartir algunas intuiciones formuladas en forma de ideas que pueden empalmar, creo yo, en la dinámica que llevamos bastante bien con la ponencia de Xavier Morlans, porque aunque en parte se va a solapar un poquito, en más parte va a tratar de ver un poco, una vez que se ha hecho el primer anuncio, aspectos a tener en cuenta en ese primer itinerario o con los itinerarios. El libro del que yo voy a hablar, que es más o menos un resumen, una invitación a leer este libro, todavía les quedan algunos ejemplares ahí, está ahora en la 4ª edición. Tiene un título engañoso porque el libro es para aquellos que trabajan con jóvenes. No es directamente para los jóvenes, sino para profesores de religión, para pastoralistas, para catequistas, y sirve también para el trabajo con los adultos. Entonces, aquí que estamos a la vez misión compartida y pastoral juvenil, pues también si en misión compartida iniciáis itinerarios o os planteáis temas de transmisión de la fe a gente en misión compartida, me parece que es un libro que también les puede servir. Mi punto de partida es, lo primero, quitar mala conciencia. En todos los análisis culturales que yo he podido leer, no digo todos los que se hagan, pero en los que yo he podido leer, la transmisión de la fe, que es la esencia de la Iglesia, una cadena de transmisión, pues por distintos motivos que ahora no vamos a analizar, es algo que ha dejado de funcionar. Y esto no es una cuestión de mi congregación, de mi colegio, de mi grupo, de mi diócesis, es una cuestión que se da extendida por toda la Europa occidental, que hoy se habla de una Europa post-cristiana. No se va a Italia y es el mismo problema. Se va a Francia y es el mismo problema. Se va a Alemania, a Austria, a Gran Bretaña, a Irlanda, es el mismo problema. Entonces no es cuestión de decir, es que en mi grupo no estamos convencidos, no somos generosos, no somos creativos. No. Esto es mucho más complicado y es de mucho más largo alcance. No es que en esta diócesis, la diócesis de al lado tiene... No. Esto es mucho más complicado, es de mucho más largo alcance y con unas raíces mucho más profundas. Bueno, ahí está el libro de Taylor y otros que dicen esto viene desde Descartes, es un movimiento subterráneo de la cultura muy profundo, que dificulta o que hace que no sea tan fácil la relación con Dios, la transmisión de la fe. Entonces, lo primero es quitarnos culpabilidad. Hacemos lo que podemos y ya está. No, es que no hay muchos frutos. Bueno,
¿Quién te los ha prometido? Bueno, entonces esto es lo primero. Yo abordo este tema desde la reflexión teológica, con simpatía por los que están en la transmisión de la fe, especialmente en la pastoral con jóvenes, y tratando de ofrecer algunos criterios que ayuden a tratar de enfocar bien las cosas. Entonces yo no ofrezco un plato precocinado que nada más que hay que coger, meterlo en el microondas y esto ya funciona. 3 minutos en el microondas y ya lo puedes comer. No. Yo intento ofrecer algunas líneas de cómo hacer la receta. Entonces en las recetas de cocina te dicen esas cosas que cuando estás empezando te quedas perplejo. Dejar que cueza hasta su amor lo que necesite. Eso es lo que quiero saber yo, ¿cuánto necesita? Porque si no ando perdido, si no me dicen, es que son 5 minutos, son 10, no, lo que necesite. Bueno, pues yo os voy a decir, lo que necesite. Porque según los grupos, según las personas, según las circunstancias, pues esa parte final la tenéis que hacer vosotros, ¿no? O sea, añade sal lo que haga falta, una pizca. Bueno, ¿y qué es una pizca? Una pizca es media cuchara pequeña, una pizca es... ¿Qué es una pizca? Bueno, entonces yo me voy a mover en esa línea. Las preguntas normalmente que vienen después, pues quieren saber ya lo concreto. Y yo ahí no os puedo ayudar, porque tenéis que ver, los que conocéis a la gente, las situaciones, las personas, las circunstancias, cómo esto se puede aterrizar. Voy a recorrer estos puntos, la introducción preliminar, que es en lo que estamos, y luego son hasta en total 7, pero como el primero es el preliminar, pues son 6 puntos y más o menos en unos 40 minutos, a ver si podemos decir alguna cosa. Entonces, lo primero que a mí me preocupa, desde donde yo me muevo, que es en la reflexión teológica, es que tengamos un buen norte. Que tengamos un buen norte dogmático en nuestra acción pastoral. Entonces no es exactamente lo mismo, no coinciden al 100%, pero no puede haber, o no es sano que haya, un divorcio muy grande entre la dogmática y la pastoral. Y aquí me baso primero en un texto de Ratzinger. Un cristianismo que sencillamente ya no pudiera decir lo que es y lo que no es, por dónde pasan sus fronteras, no tendría nada que decir. Y por eso he puesto 2 imágenes, una donde las fronteras están claras y otra donde las fronteras están muy difusas, cuando termina un color, cuando empieza otro color. Bueno. Una de los peligros, los que estáis aquí no sucede, pero uno de los peligros que hay por ahí, o que yo a veces detecto en los sitios donde yo me muevo, es que como esto de la transmisión de la fe a los jóvenes es muy difícil o es muy complicado, o se ha perdido, se ha roto esa cadena y entonces andamos ahí viendo a ver qué podemos hacer, pues uno de los problemas es una salida en falso. Entonces, ¿qué les gusta a los chavales? ¿A qué vienen? ¿A qué se apuntan? Entonces vamos a hacer eso. Pero haciendo eso estamos transmitiendo la fe. Entonces hay muchos colegios donde se ha puesto en marcha cuestiones de interioridad. Tenemos un mundo de mucha prisa, de mucho ruido, de mucho estrés, de mucha angustia. Bueno, entonces interioridad. Entonces la interioridad está muy bien. Nos hace falta parar, nos hace falta encontrarnos, está muy bien. Ahora, ¿la interioridad es transmisión de la fe? No necesariamente. No necesariamente. A lo mejor es un punto de partida que estirando se puede llevar hacia allí. Pero que tengamos mucha interioridad no necesariamente es transmisión de la fe. Sin una buena dogmática, yo estoy convencido, no se puede hacer una buena pastoral. No podemos decir, para la pastoral hay que dejar la dogmática aparte, sino que tienen que ir de la mano, tienen que ir juntos. Porque, luego lo diré, y aquí se ha dicho bastante, el Cristo que salva es el Cristo verdadero, el Cristo completo. No un Cristo recortado a ver qué es lo que engancha, qué es lo que les gusta. Porque por otra parte la fe tiene una lógica propia
Y dentro de la fe ni todo vale, ni todo es lo mismo, ni todo es sin articulación, sino que hay una lógica propia de la fe. Me impresionó también en esta línea, leyendo otras cosas que no tienen que ver con lo de hoy, esta frase de Etienne Gilson. Etienne Gilson es un gran filósofo francés, sobre todo historiador de la filosofía medieval. Si se admitiera que la pastoral puede prescindir impunemente de la dogmática, no habría que temer lo peor. Ya habría llegado. Por lo tanto, tenemos que, desde mi punto de vista, tener cuidado y hacer una buena articulación entre la dogmática y la pastoral. Uno de los enemigos de esta articulación a veces es los números. Es que a esto sí vienen y a lo otro no vienen. Entonces, ¿qué hacemos? A lo que viene. Pero a lo que viene no estamos transmitiendo la fe. Entonces, en un colegio, por ejemplo, o en distintos grupos, hay que hacer muchas cosas. Habrá que preocuparse por la ecología y transmitirlo. Y eso está muy bien, está muy bien. Pero ¿cualquier tipo de ecología es transmisión de la fe? Porque hay grupos ecologistas que son panteístas, claramente, o hay grupos ecologistas que son ateos, claramente, o hay planteamientos de lo que es el ecologismo donde Dios, ni el Dios cristiano ni nada, ningún Dios aparece por ahí. Entonces, depende de cómo planteemos la ecología. En Laudato Si hay todo un capítulo sobre el Dios creador, el Dios creador desde la perspectiva cristiana. Si nosotros lo enfocamos así y metemos a la gente en la problemática ecológica y social, bueno, pues a lo mejor sí estamos transmitiendo la fe o estamos haciendo un esfuerzo por transmitir la fe. Y así muchas otras cosas. Los problemas norte-sur. Yo puedo hacer un planteamiento marxista de los problemas norte-sur. O puedo hacer un planteamiento cristiano de los problemas norte-sur. Entonces, que evidentemente en un colegio esto hay que transmitirlo, está claro, pero depende de cómo lo hagamos. Ya citó y comentó largamente Xavier Morlans el viernes, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una nueva orientación decisiva. Texto que recoge el Papa Francisco precisamente en la Christus Vivit, no en cualquier sitio, en la Christus Vivit, 129, hablando a los jóvenes. Entonces hay que hacer muchas cosas, pero tenemos que ser conscientes de si al hacerlas están introducidas dentro de una visión orgánica para la transmisión de la fe. Un grupo de montaña es fenomenal, es estupendo. Es estupendo. Pero ¿necesariamente hay transmisión de la fe? Deportes, es muy educativo. Es muy bueno con los jóvenes, especialmente con los varones. Pero depende de cómo esto esté dentro de un conjunto de actividades y cómo esté inserto en una serie de cosas, puede ser un ámbito de transmisión de la fe o puede ser simplemente un ámbito, bueno, pues que la gente se divierte, la gente lo pasa bien, la gente hace ejercicio, es una cosa sana, es una cosa buena, pero no automáticamente por esto es transmisión de la fe. Las antiguas congregaciones marianas de antes del concilio, pues hacían muchas actividades con los jóvenes. Entonces había un grupo de teatro y había un grupo de cultura y sacaban una revista y había un grupo de Cáritas. Pero todo eso estaba impregnado de una visión donde en todas esas actividades había una presencia de la fe. Bueno, entonces, aquí podríamos alargarnos, pero me parece que la idea está suficientemente clara. Uno de los retos fundamentales que surge al hablar de la transmisión de la fe, especialmente a los jóvenes, pero no solamente a los jóvenes, es la cuestión del lenguaje. Un tema para unas jornadas que me imagino que ya se habrá hecho alguna vez, el tema del lenguaje de la fe o el lenguaje de la transmisión de la fe.
Bueno, entonces todo el mundo dice, es que las palabras de la fe no se entienden, es que esto son cosas antiguas, es que es total, es que es imposible. Bueno. Entonces aquí tenemos distintos aparatejos y distintas cosas de la informática. Mi padre decía, que ha muerto con casi 94 años, me decía, ¿dónde está Internet? Yo le decía, papá, Internet no está en ningún sitio. No me entiendes la pregunta. ¿Dónde está Internet? No, es que se van conectando, es una red, en algunos sitios hay más ordenadores, pero igual que la Telefónica, tú ves, este es el edificio de Telefónica, ahí está Telefónica, ¿dónde está Internet? No, Internet no está en ningún sitio. Podemos a una persona mayor que nos pregunta qué tipo de teléfono tiene que comprar, no usar nada del lenguaje de la informática. ¿Qué procesador quieres? ¿Qué cámara? ¿Cuántos megapíxeles? ¿Cuántos puertos? ¿Qué capacidad de disco duro? ¿Podemos estar hoy manejando cosas de informática a nivel de usuario, que es el nuestro, pero ser absolutamente ignorantes de todo? ¿No saber ninguna palabra medio técnica? ¿De nada? Es que es un lenguaje nuevo, es que es un lenguaje muy raro, es que es un lenguaje muy difícil, es que es un lenguaje que la gente mayor no entiende. Pero cuando tú vas a una tienda a comprar, no sabes nada, no, usted explíquemelo sin ninguna palabra técnica. No se puede. No se puede. Porque para entrar en el mundo de la informática tienes que entrar un poco en el lenguaje de la informática, en distintos niveles. Hay un nivel de usuario elemental, hay un nivel de gente media que ya sabe más cosas y sabe más enredar, y hay un nivel de gente profesional que está en otra órbita. Bueno. Entonces, en Internet hay que aprender, quieras o no. Lo digital, quieras o no. Quieras o no. Unos les cuesta más, otros les cuesta menos, unos tienen más facilidad, otros tienen menos, pero hay que aprender. Bueno. Con la fe, todo un lenguaje nuevo, distinto. Entonces esta gente que tiene fe con un lenguaje distinto, cuando vaya a hablar con otros que tienen fe, ¿no se van a entender? ¿No van a poder pasar a pertenecer a los que creemos lo mismo? Bueno. Entonces, evidentemente, lo que hay que hacer es iniciar. Hay que iniciar en el lenguaje de la fe. Igual que hay que, a un usuario que empieza, aunque sea una persona mayor y tenga sus dificultades, y mi padre era un cabezota, porque cuando empezó le decías, mira, ahora tienes que dar a Enter. ¿Por qué? Tú no te pete, tú dale a Enter. Pues no le daba la gana de dar a Enter y no terminó por aprender. Bueno. Entonces, el gran reto es iniciar al lenguaje de la fe. Lenguaje de la fe. Y sobre todo también caer en la cuenta de que hay distintos tipos de lenguaje de la fe. Y no todos los tipos de lenguaje de la fe tienen la misma importancia, desde mi punto de vista. Ni tampoco tienen la misma importancia para la transmisión de la fe. El lenguaje más primario y más importante es el lenguaje de la oración. El lenguaje de la oración no tiene por qué ser un lenguaje raro ni técnico, porque es un lenguaje muy personal. Es un lenguaje muy personal. Y cada uno de los que estamos aquí, cuando rezamos comunitariamente, rezamos con las mismas palabras, pero cuando rezamos personalmente, cada uno usa su propio lenguaje. Y aquí cada uno puede rezar con su propio lenguaje, no hay que incorporarse a un lenguaje. Y este es el lenguaje más importante, es el lenguaje más original de la vivencia religiosa. Y aquí los transmisores de la fe, catequistas, padres, pueden manifestar y pueden expresarse un lenguaje que no tiene por qué ser un lenguaje técnico. Y el viernes Xavier puso un ejemplo, y él hizo aquí una pequeña oración. Y ayer Jorge Botana hizo otro ejemplo, y puso aquí hizo aquí una pequeña oración. Entonces, este lenguaje primario es el más importante, y esto no es necesariamente técnico, ni un lenguaje raro, ni un lenguaje que haya que aprender a decir que es la hipóstasis compuesta. No, señor. Nadie reza la hipóstasis compuesta. Reza a nuestro Señor, ¿no?
Entonces ese es el lenguaje primario en el que desde un punto de vista de transmisión de la fe y especialmente en los procesos más iniciales, a mí me parece que es en el que más hay que insistir. Enseñar a rezar y rezar con. ¿Cómo enseñar a rezar? Rezando con los niños, rezando con los adolescentes, rezando con los jóvenes, rezando con la gente que empieza itinerarios de misión compartida. Empezar a rezar con. Un segundo lenguaje que para nosotros es muy importante es el lenguaje de la escritura y el lenguaje de la liturgia, porque son lenguajes que contienen la fe y la transmiten y tienen una capacidad sacramental. Una de las categorías que después del Vaticano II se ha ido como estirando es la categoría de sacramento. Evidentemente hay 7 sacramentos, eso no se ha puesto en duda, pero hay una sacramentalidad mucho más amplia, empezando por la sacramentalidad de la Iglesia y otros elementos. Y ya citaba Verbum Domini, Xavier Morlans, la sacramentalidad de la Escritura. La escritura y la liturgia tienen esa capacidad de ponernos en contacto auténtica y verdaderamente con el Señor y que en ese contacto se dé una acción performativa, es decir, una acción que cambia. Entonces, ayudar a entrar en estos lenguajes de la escritura y de la liturgia sí que es un esfuerzo que tenemos que hacer. Pero no podemos decir, hombre, como estas cosas de la Biblia son un poco antiguas, pues dejamos la Biblia de lado y vamos a coger otros textos que sean más fáciles, o que sean más modernos, o que sean más actuales, hay una poesía por ahí y tal. Bueno, se pueden coger otros textos, pero ninguna cosa está para nuestra fe a la altura de la Escritura. Entonces, ese esfuerzo nuestro como transmisores de la fe de apropiarnos para ayudar a otra gente a entrar en este lenguaje y en este mundo es fundamental, porque no hay una separación radical entre mundo y lenguaje. La realidad nos llega a través del lenguaje. La realidad de nuestro Señor, de nuestra fe, nos llega a través del lenguaje de la fe. Entonces no podemos tan fácilmente decir inventamos otro lenguaje. ¿Estamos teniendo acceso a la misma realidad o estamos creando una realidad según nuestra ideología, según nuestros modos de ver, según nuestros modos de pensar? Y lo mismo con la liturgia. La liturgia ha ido cuajando a lo largo de siglos y se ha ido decantando que es el cogollito, que es el núcleo central. Y como decía Xavier, cuando vamos a la liturgia dejamos que la liturgia nos configure. No la configuramos nosotros. En el ámbito de la oración personal sí podemos tener mucha más libertad, toda, no mucha, toda. Pero en el ámbito de la liturgia hay una pedagogía en la liturgia que tenemos que aprender, de tal manera, esto hablaré más adelante otra vez, que tenemos que formarnos bien para saber manejar este lenguaje y ver en qué medida se puede ir adaptando. Un tercer lenguaje, que es el que la gente suele poner más dificultades, es el lenguaje que yo he llamado aquí del catecismo y del dogma. Pero este es, en el fondo, una especie de metalenguaje. Es un lenguaje que nosotros nos damos para entender los contenidos de la fe, pero no es el lenguaje primario de la fe. Y entonces aquí sí que se pueden hacer muchísimas variaciones. Y aquí hay mucha libertad. Entonces, si uno estudia la teología que estudiaban en el siglo XIII con Santo Tomás y la teología que estudiamos hoy, pues el lenguaje ha cambiado enormemente. La fe no ha cambiado, pero nuestro lenguaje ha cambiado mucho, porque antes estaban hablando todo el día de causas. Esto es causa final, esto es causa eficiente, esto es causa instrumental, esto es causa cuasi formal, esto es causa formal, esto es causa material. Y si alguna vez habéis estado aquí en clase de teología, pues alguna vez, rara vez, esto sale por ahí por una esquina para explicar alguna cosa histórica, pero no es el lenguaje de la teología de hoy. Esto ha cambiado radicalmente. Entonces aquí sí que tenemos libertad. Y aquí sí que se pueden hacer cambios, se pueden hacer adaptaciones, se pueden hacer lenguajes nuevos para que la fe que vivimos, la que oramos, la que está viva en la Escritura y en la liturgia, nosotros nos la apropiemos intelectualmente. Entonces muchas veces se ponen pegas con este lenguaje más de la teología. Es que usáis unas palabras en teología y tal. Pero si es que este no es el problema. Tú usa las palabras que la gente entienda y genera palabras nuevas y genera lenguaje nuevo. Y aquí no hay ningún problema. Lo típico del lenguaje religioso, además, es que es un lenguaje testimonial
autoimplicativo y confesante. 3 características que definen al lenguaje religioso frente a otros lenguajes. Bueno, porque con este lenguaje nosotros estamos expresando nuestra relación con el Señor. Bueno, entonces yo hasta ahora he estado hablando de cosas que tienen que ver con la teología, con la fe, pero no he usado un lenguaje explícitamente religioso. He estado usando un metalenguaje teológico. Y el lenguaje teológico no es testimonial, autoimplicativo y confesante. Pero el lenguaje religioso sí. Entonces si yo digo, estoy aquí esta mañana porque cuando recibí la invitación sentí la moción del Señor, te va a hacer mucho bien escuchar a los ponentes en estas jornadas. Y a lo mejor el Señor te toma como instrumento para animar a alguna gente. Ve. Este sí es autoimplicativo. Te quedas, con perdón, con el culo al aire. Y eso nos cuesta, nos da pudor. Nos refugiamos en un lenguaje que es mucho más técnico. Se ha roto la cadena de la transmisión de la fe debido a corrientes profundas en el seno de los suelos subterráneos de la cultura que plantean un reto a la Iglesia. Eso no es, eso es lenguaje teológico. Que está bien, hay que usarlo, yo lo uso continuamente. Pero con ese lenguaje no se transmite la fe, ni se testimonia. Ayer se hablaba mucho del testimonio personal, ni se testimonia. Porque una de las cosas que me preguntaba de mis profesores es, dice, bueno, este nos habla de estas cosas, pero ¿él qué creerá? ¿Qué se moverá por dentro de él que nos está hablando aquí ahora? Que si Trento, que si la presencia real en la Eucaristía, que si la Trinidad, que si tal. ¿Qué le importará a él en su vida? Entonces eso en teología no se transmite. En la catequesis, según como la hagamos, tampoco. Y aquí en general, donde yo me muevo, tenemos mucho pudor. Mucho pudor. Y una fe vergonzante no se transmite. Una fe con una vivencia vergonzante no se transmite. Entonces, como venimos de una época en que era muy predominante, etcétera, bueno, pues hemos echado el freno, hemos dado marcha atrás y desde mi punto de vista nos hemos pasado. Una fe vergonzante no se transmite. Bueno, no son estos los únicos lenguajes de la fe. Es muy importante, especialmente con los jóvenes, la música, es muy importante la imagen, es muy importante Internet. Yo de eso no entiendo nada, así es que de eso no voy a hablar. Me parece que también es muy relevante en la transmisión de la fe el Cristo auténtico y transmitir el Cristo auténtico. Yo he puesto aquí 2 imágenes. Hay una que es un pantocrátor que está en San Clemente de Taúl. Yo he ido de vacaciones varios años por allí y es el que tenéis ahí. Y luego otro se supone que sería más o menos la escena del bautismo, un intento de reconstrucción de carácter historicista de la escena del bautismo. Bueno. Uno de los asuntos que pululan, que está más o menos por ahí presente cuando nosotros hacemos cristología, es ¿qué nos dice la investigación histórica acerca de Jesús? Que técnicamente se llama el Jesús histórico, y cuál es la confesión de fe que hace la Iglesia en Jesús como el Cristo, lo que técnicamente se llama el Cristo de la fe. Entonces, una de las estrategias que hay veces que se pretende usar, aquí no lo hacéis, ninguno de los que estáis, pero a veces se pretende usar, es, como esto del Cristo de la fe es un poco más duro, es un poco más heavy, y a la gente le cuesta más y no está seguro, pues vamos a empezar, por lo menos decimos, vamos a empezar, luego igual seguimos ahí todo el tiempo, pero bueno, vamos a empezar por el Jesús histórico. Bueno, el Jesús histórico es una reconstrucción de lo que nosotros podemos saber acerca de Jesús manejando ciencia histórica, prescindiendo absolutamente de la fe.
Entonces yo cuando sale este tema en clase con los alumnos les digo, ¿cómo vamos a transmitir la fe sin la fe? Como de no fe, de repente, Jesús histórico, ¡pum!, la fe. Desde el punto de Dios puede hacer milagros y maravillas. Pero desde el punto de vista de la lógica pastoral que está detrás, no parece la mejor. No parece la mejor. Entonces hay veces que como sentimos que hay dificultad, ¿qué voy a hacer en clase de religión? ¿Qué voy a hacer con el grupo de gente? Unos que empiezan y que se acercan un poco. Bueno, pues nada, que Jesús, pues sea muy valiente porque tú fíjate, hoy, el Evangelio de hoy, es que se enfrenta a los fariseos. Saben mejor que los fariseos todo lo de la Torá. Y el día anterior se enfrenta a los saduceos. Y además tiene mucha libertad porque la mujer en esa época no estaba bien y había seguidoras en el grupo de Jesús. Y los leprosos los tenían ahí que no se podían tocar y Jesús tiene esa valentía y tiene esa cercanía, tiene esa fraternidad que los toca. Y además toda la noche se tiraba orando de vez en cuando. Joder, me cuesta incluso levantarme por la mañana como para estar toda la noche. Bueno, entonces Jesús era guay. Jesús era fenomenal. Pero el punto es que salió ayer y antes de ayer. ¿Es tu Salvador? ¿Es un Salvador? Y para eso es fundamental que entre la resurrección. Es fundamental que entre la resurrección. Y Xavier Morlans, cuando hablaba el viernes, porque yo en esto me fijo siempre, 80.000 veces dijo, Cristo muerto y resucitado. Muerto y resucitado. Muerto y resucitado, muerto y resucitado, muerto y resucitado. Y ahora podemos repasar nuestras catequesis y nosotros hablamos de Jesús rebajándolo o hablamos de Jesús confesándolo, porque no es lo mismo. La investigación histórica habla de Jesús rebajándolo, pero no habla de Jesús confesándolo. Si nosotros queremos transmitir la fe, ¿qué ayuda más? ¿Qué es más oportuno? Pero nos da a veces un poquito de pudor. O nos da miedo a que haya rechazo. Pero aquí el lenguaje es fundamental, porque en el lenguaje nosotros nos retratamos. Nos retratamos. De dónde estamos, qué pensamos, cómo nos situamos, nos retratamos. Y aunque a la gente no sea creyente, yo me puedo retratar como creyente, sin insultar a nadie. Si para mí es el Salvador y es el Señor y es el resucitado, lo puedo decir, lo puedo decir. Y eso suscita la pregunta para otros. Suscita la pregunta para otros. Porque además en un Cristo que no es el Salvador, ese Cristo genera lo que yo llamo prometeísmo. Jesús, ¿cuánto rezaba? Toda la noche. Yo a veces me pierdo hasta los laudes y las vísperas y quedo fatal. Jesús trataba con los pobres y era súper generoso y tal, y es que a mí hay veces que me cuesta. Jesús no tenía acepción de personas, pues que si yo hago la lista de la gente que me cae mal y que... Y entonces quedo hecho polvo. Cada vez que me comparo con Jesús, quedo hecho polvo. Quedo hecho polvo. Y me tengo que esforzar más y tengo que ser más. Pero no es un Salvador que ha dado su vida por ti. Cambia la tecla. No tengo que demostrarle nada. Voy con Él. Y si algo sale bien, es por Él. No tengo yo que llegar a dar la talla. Y uno de los problemas en la vida religiosa es gente que se quema. Y en la vida sacerdotal, presbiteral, gente que se quema. Los dos últimos libros franceses que yo he leído sobre sacerdotes hablan mucho del problema de sacerdotes que se queman y de sacerdotes que se suicidan. Toma ya. Hay alguna tecla ahí que no tenemos bien puesta. Otro de los temas para unas jornadas es la liturgia, la iniciación mistagógica. Es necesario iniciar, y igual que con el lenguaje, es necesario iniciar a la gente.
Uno de los peligros es, como no sabemos iniciar, pues entonces cambiamos la liturgia. Y aquí me parece que tenemos que ser claros cuando estamos con paraliturgias, que tenemos muchas posibilidades de hacer en distintas formas para ir educando a la gente, y cuando estamos celebrando la liturgia cristiana. En sus estudios, y sobre todo en el estudio más conocido y más difundido de Martín Velasco, de Fenomenología de la Religión, él ahí se pregunta qué es lo típico de la religión. ¿Qué es lo típico de la religión? Lo típico de la religión, dice él, desde un punto de vista de la fenomenología, es el encuentro con lo sagrado y el encuentro con el misterio. No de la fe cristiana, sino cualquier religión. En cualquier religión se da, lo típico de la religión es que se da el encuentro con lo sagrado y con el misterio. Bueno, y reflexionando sobre esto, dice Martín Velasco, el encuentro con lo sagrado y con los misterios supone un cambio de nivel ontológico. Una cosa es la vida cotidiana, la vida normal, la vida ordinaria, la vida profana, diríamos, un lenguaje un poquito más técnico, pero cuando entras en el ámbito religioso se da un cambio de nivel ontológico porque es un encuentro con lo sagrado y con el misterio. En la liturgia se pretende este encuentro con lo sagrado y con el misterio. Bueno, entonces, esto requiere una ruptura de nivel ontológico. ¿Cómo ayudamos a que esto se dé? Y la liturgia tiene toda una sabiduría de lo que esto requiere de el espacio en el que entro y cómo entro en ese espacio, de la luz que se da en ese espacio, de los colores que se manejan, de los silencios, de la música, de los gestos corporales. Y aquí, después del concilio, me parece a mí que hemos perdido mucho. Hemos perdido mucho. Entonces yo he visto a veces chavales entrar que llegan del colegio, están en el colegio, salen del recreo, entran en la capilla, siguen jugando, dándose patadas, codazos, comiendo el chicle, tal, o justo antes de ir a comulgar se quitan el chicle, lo guardan. Cambio de nivel ontológico, toma ya. ¿Qué cambio de nivel ontológico ha habido aquí? Ninguno. Ninguno. Entonces aquí me parece que tenemos que ser creativos y me parece que tenemos que ayudar a la gente. Ayudar a la gente. Y esto no es una cosa exclusiva del cristianismo. Los musulmanes tienen que hacer purificaciones, dejar los zapatos fuera. Bueno, es que ya no entras de la misma manera en un espacio si te tienes que descalzar que si no. Nosotros antes había que santiguarse con agua bendita y hacer una genuflexión. Porque entras en un espacio distinto donde va a haber algo distinto, que es un cambio de nivel ontológico. Con los niños pequeños es más fácil y con los niños pequeños se va trabajando mejor. Entonces se les lleva a muchos sitios a un oratorio y se les pregunta antes de entrar, ¿tú estás preparado para lo que vamos a hacer aquí? Y hay que preguntarles uno a uno. Y te dicen que sí. Y en cuanto un niño se desmanda, le dicen, oye, me dijiste que estabas preparado. Es verdad. Me recompongo. Vuelvo a la situación. Y los que manejan eso del Godly Play, hay toda una pedagogía de todos los símbolos donde no se pueden cambiar, no se pueden alterar. Un día una cosa, otro día otra, ¿no? Hay un lenguaje. Un lenguaje que el primer día los niños no conocen, pero que se repite, se repite, se repite, se repite, y entonces los niños aprenden cuál es el lenguaje para el profeta, cuál es el gesto para Jesucristo, cuál es el gesto para la Biblia, cuál es... Y hay que mantenerlo. Y entonces se inicia. Y aquí el reto que nosotros tenemos es básicamente iniciar, no cambiar la liturgia y hacer con la liturgia lo que nos parezca. Como no entienden el prefacio, me lo salto. Como no entienden la plegaria eucarística, me la salto. Como no entienden la lectura del Antiguo Testamento, pues me busco otra cosa, me busco una poesía, me busco un no sé qué. No. El reto es iniciar. La religiosidad en nuestra sociedad es básicamente una religiosidad de carácter líquido. Y lo que la gente busca, básicamente, cuando busca religión, no busca moral, no busca dogma,
sino que busca espiritualidad. Busca espiritualidad. La vida genera estrés, la vida genera frustración, la vida genera angustia, y entonces algo que a mí me ayude a sentirme bien, sobre todo sentirme bien, algo que me dé bienestar, bienestar básicamente emocional. Esto es lo que básicamente la gente busca en nuestra sociedad líquida. Entonces, desde el punto de vista de la presentación pastoral de la fe, del primer anuncio, de los itinerarios que podemos hacer. Yo creo que evidentemente si iniciamos nuestro intento de transmisión por la moral, mal vamos a ir. Si iniciamos nuestro intento de transmisión por una construcción dogmática, mal vamos a ir. Me parece que hay que tomar a la gente donde está y está en esta búsqueda de espiritualidad. Entonces aquí a mí me ayuda esta distinción, que es una distinción tradicional de una especie de disección de aspectos de la fe. La fe es una, pero cuando nosotros la estudiamos y la analizamos, la podemos diseccionar. Y esta es una disección que hace el Santo Tomás apoyándose en San Agustín. Entonces, como Santo Tomás escribía en latín, pues lo pone en latín. Así es que vamos a traducir un poquito, y él distingue entre el credere Deo, aquí cada letra es importante para distinguir, el credere Deum y el credere in Deum. Entonces, ¿qué es cada una de ellas? El credere Deo, que se llama también la fides qua, es la fe con la que creo, es la fe subjetiva, que yo tengo al creer. Bueno, y su motivo es Dios. Creo en Dios. Hago un acto de creer en Dios, de fiarme yo subjetivamente en Dios. Es la fe subjetiva con la que creo. El credere Deum es el contenido de la fe. Cuando yo creo en Dios, creo en algo. Creo que Dios es bueno, creo que Dios es creador, creo que Dios me ama, creo que Dios es eterno. Entonces es el contenido de la fe. Y a esto le añade todavía Santo Tomás el credere in Deum, en que es creer hacia Dios. Es como una fe que está en camino y que solamente en la consumación escatológica final pues va a llegar ya a su culminación. Y eso es una fe que está caminando, que está en proceso, que va avanzando, que va creciendo, o a veces a lo mejor pues también va un poco para atrás. En los procesos de anuncio y de transmisión de la fe, desde mi punto de vista, a lo que más tenemos que atender es al credere in Deum. Esto es lo que el Papa Francisco dice que es más valioso de la religiosidad popular. Porque igual los contenidos que ahí está creyendo la fe pues no son exactos, no son perfectos. Bueno. Y en muchos chavales y en mucha gente en iniciación de la fe, pues el credo total de la Iglesia, así tal cual, en todos sus artículos, en todos sus contenidos, pues no lo tiene. Y tampoco me parece que hay que pedirlo. O esa adhesión personal, pues es que no es una adhesión inquebrantable, firme, sólida, hasta el martirio, pues no. Pero sí está esa llama del credere in Deum. Y esa es la que hay que alentar. Y esa es la que hay que tratar de cultivar y que vaya creciendo. Contaba ayer la hermana Inmaculada el caso de la chica esa que tenía monjas budistas y luego cambió las monjas budistas por las monjas agustinas. Bueno, pues ahí había una llama. Un credere Deo, que vete tú a saber si está con las budistas, los budistas no tienen un Dios. Un credere Deum, que bueno, si estás con las budistas, el contenido de la fe cristiana ahí no está. Pero un credere in Deum que sí que está. Está una sed de Dios, está una búsqueda de Dios, está una apertura a un encuentro que vaya siendo más profundo, que vaya siendo más planificador, que vaya siendo más auténtico, que vaya tomando más la vida. Y ese es el punto en el que nos tenemos que fijar y ayudar a que crezca. Ayudar a que esa fe de los jóvenes que dicen, bueno, yo Jesucristo sí, pero la Iglesia no. Perfecto. Vamos a seguir desde aquí. Yo Jesucristo tal, sí, pero esto de la misa es inaguantable, es un rollo, es un tal. Vamos a coger donde están
para seguir avanzando. ¿O yo el carisma de esta congregación? Sí, pero bueno, ya todo el paquete de la Iglesia, de el Papa, el Vaticano, paquete de la congregación, sí, porque os conozco a vosotros, os conozco a vosotras, tal. Bueno, pues vamos a iniciar desde ahí y vamos a seguir caminando. Bueno. Dentro de estos elementos hay lugares en donde sí que se da una objetivación básica y unos criterios, sobre todo, para ver si la espiritualidad que se va proponiendo es una espiritualidad conforme a la fe. Si la escritura tiene alguna importancia, o si yo puedo vivir una espiritualidad prescindiendo al 100% de la escritura. Eso no es cristiano. No que todo tenga que ser con la escritura, pero sí que si la escritura no aparece, bueno. Si no se da una convergencia y una presencia de los sacramentos, pues tampoco es cristiano. No que todo y la única manera de rezar sea con los sacramentos. Y si no hay una relación de alteridad con Dios, yo me fundo en una cosa cósmica, bueno, pues eso no es cristiano, porque para nosotros Dios es un Dios personal, y por lo tanto hay una relación personal con Dios. Bueno, estos temas están más desarrollados en estos otros libros, pero como vamos mal nos saltamos la publicidad. Lo último que yo quiero decir es no desanimarse, no desanimarse. El libro que yo os comento, a mí lo que más me gusta, y si aún no lo habéis comprado, yo os recomiendo que lo empecéis a leer por la conclusión. Lo mejor del libro es la conclusión. Todo lo demás es un rollo macabeo, pero la conclusión me parece que está bien. En la conclusión se propone qué imagen me puede a mí motivar y con la que me puedo identificar. Y decía el primer día, decían varios, ¿cuál es nuestro tiempo? Es el tiempo de sembrar. Es el tiempo de sembrar. Y de ser, y ahí se habla de pastores, sembradores. Por eso he puesto ahí una imagen de siembra y una imagen de pastoreo. Vivir como pastores sembradores con alegría. Con alegría. Es que no recojo mucho. No es nuestro tiempo. Y si uno está peleado con su tiempo, le va a ir muy mal. Porque esto no se cambia fácilmente. Nuestro tiempo en nuestra iglesia ahora mismo en España es este tiempo de sembrar. De sembrar. Y la siembra, dice la parábola, termina dando fruto. Vete tú a saber cuándo, cómo, dónde. No sabemos. No lo podemos teledirigir. No podemos tener indicadores. Me pone negro lo de los indicadores. Entonces, ¿qué actividad pastoral hemos hecho? ¿Qué indicadores de frutos hemos sacado? No. Las cosas del espíritu, como las cosas de las relaciones personales, no entran por aquí. Les animo entonces a que sean con alegría y con confianza en el Señor, que es el que más interés tiene, con confianza en el Señor, auténticos pastores sembradores. Muchas gracias por su paciencia. Gabino, te agradecemos las claves que nos has dado como buen chef para cocinar una buena receta en la transmisión de la fe, las claves de iniciar en el lenguaje de la fe que implica a los que anunciamos, confesando nuestra fe en Jesús muerto y resucitado que nos salva, desde donde se encuentran nuestros jóvenes, pues en esa sed y en esa búsqueda de Dios, con la confianza pues que el pastor sembrador nos ayudará en nuestra misión. Así que muchísimas gracias, Gabino. En primer lugar, pues expresar el gozo con Gabino, con Juan, de compartir cómo estamos aquí compartiendo, y el gozo de coincidir, que quiere decir que no es nuestro libro, sino el Espíritu Santo que nos empuja, ¿no? Y yo diría a Gabino, si pudiese precisar un poquito más, igual por la premura del tiempo, la diferencia entre dogma y teología. Sí, en la diapositiva seguramente no sale bien explicado. La teología es básicamente la explicación que nosotros intentamos hacer de los contenidos de la fe.
El dogma se refiere a aquellos aspectos de la fe que la Iglesia en un discernimiento ha considerado que son vinculantes. Que si tú dices, mira, yo me parece muy bien lo de Jesús, pero pienso que no resucitó. Si no, bueno, pues digo, tú puedes pensar lo que quieras, pero estás fuera de lo que piensa la fe. Porque la fe piensa que sí que resucitó. O pienso que era un hombre estupendo, pero que no era Dios. Bueno, pues tú puedes pensar lo que quieras, pero ha habido un momento donde esto se ha discutido y ha habido un pollo tremendo y muchas ideas y tal, y entonces se ha llegado a una decisión. Dogma inicialmente significa decreto. Decreto. Se ha llegado a una decisión y entonces se ha dicho, los cristianos, los que somos cristianos, creemos esto, ¿no? El primer dogma, para que lo entendáis, esto no es así, pero bueno, para que lo entendáis, sería el que se plantea en el llamado Concilio de Jerusalén. ¿Hay que seguir circuncidándose y observando la ley o no? Entonces se reúnen, discuten, hablan, rezan. La narración nuestra está muy estilizada, pero fue un enfrentamiento brutal entre dos puntos de vista. ¿Pertenece a la fe cristiana y es esencial para seguir verdaderamente a Jesucristo que ya no es necesario circuncidarse? ¿O sigue siendo necesario? Entonces, una vez que se da esta decisión, digamos, esto ya es vinculante. Lo que la teología trata es de explicar esos elementos, no solo los elementos del dogma, pero también los elementos del dogma. Lo que pasa es que para la transmisión de la fe, lo que yo quiero poner de relieve es que no hay que empezar directamente por el dogma, sino más bien por el querigma y la relación personal. Y no empezar a decir, bueno, ahora presencia real, doble naturaleza en una persona. No hay que empezar por ahí. No hay que empezar por ahí. Buenas. Por aquí van saliendo varias preguntas para ti, Gabino. Por un lado, preguntan, bueno, que muy de acuerdo con la idea del núcleo de la predicación, del crucificado y resucitado, pero ¿para cuándo un cambio de iconografía? Haciendo referencia a que normalmente presentamos al crucificado y no al resucitado. También, bueno, agradeciendo la ponencia y por dónde empezar a la hora de presentar el Cristo auténtico. ¿Por dónde empezar y qué rasgos destacar? Y luego, finalmente, el valor del sacramento de la reconciliación, cómo presentarlo a los jóvenes y a los adolescentes. Cuando yo explico en las clases, les digo, hay dos elementos de la fe cristiana que son muy difíciles de representar iconográficamente. La Santísima Trinidad, porque ahí siempre al final te terminas poniendo 3 personas y eso está prohibido, como con un tronco común, eso está prohibido, y entonces es muy difícil. Hay algunas, pero es difícil, es difícil. Y la resurrección también es difícil, porque nosotros decimos que Cristo ha resucitado y que tiene un cuerpo glorioso. Entonces, ¿cómo se pinta un cuerpo que es glorioso? ¿O cómo se hace una escultura de un cuerpo en que se note? Es que se nota que este cuerpo es glorioso y neumático y es distinto del nuestro. Y es que lo ves y se capta enseguida. Pues no, no se capta. Porque estamos acostumbrados, porque representamos las cosas de nuestras coordenadas espaciotemporales. Y el resucitado se hace presente, pero de manera distinta. Entonces es un misterio de nuestra fe central, pero especialmente difícil de representar iconográficamente, especialmente difícil. Uno de los que a mí me gustan son en los iconos más de la línea oriental, el descenso de Cristo a los infiernos. Se habla del descenso, pero se suele representar iconográficamente el ascenso, donde es ese Cristo victorioso que agarra a la humanidad y la saca de las garras del infierno y de la muerte. Pero es especialmente difícil por su mismo contenido, y que este contenido quede bien plasmado en una escultura o en un cuadro es casi imposible por definición, porque es otra realidad, es otra magnitud. Bueno, entonces es especialmente difícil. Bueno. A mí, de la segunda pregunta, lo del Cristo auténtico. O sea, yo creo que un punto fundamental es cómo hablo yo. ¿Cómo hablo yo? Entonces, si yo cuando hablo del Señor se nota mi adhesión.
o si yo simplemente hablo de Jesús con un lenguaje más objetivo, más neutral, más metalenguaje. ¿Qué año nació Jesús? Según dicen, el 6 antes de Cristo. ¿Qué año murió? Según dicen, el 30 después de Cristo. Vale, muy bien. Si yo digo, mi Señor murió por mí el 30, es distinto. Es distinto. Entonces aquí me parece a mí que el lenguaje dice mucho. El lenguaje dice mucho. Y la carga personal, afectiva, que está o no está en el lenguaje. Evidentemente, el Cristo auténtico es el resucitado y es el Salvador y es el Hijo enviado. Entonces, una de las cosas que pasa es que la cristología, si no empalma con la Trinidad, es coja. Pero nosotros solemos tener como un cortocircuito en que no unimos las cosas. Yo les pregunto a los alumnos que hagan la experiencia de decir, bueno, cuando el cura ha predicado hoy después del Evangelio y luego hemos rezado el credo, ¿hemos hablado de lo mismo o eran como registros distintos? Porque el credo es trinitario. Pero cuando nosotros hablamos de Jesús, ¿hablamos de este chico que fue tan bueno? ¿O hablamos del enviado del Padre? Entonces yo les digo a lo bruto a los alumnos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. ¿Eso se refleja? O eso, bueno, cuando toca el credo, lo suelto como un papagayo sin fijarme en lo que estoy diciendo. Y no es que esté en contra de esto, es que esté en contra del credo. Pero lo que formulamos ahí, que es cogollito de la fe, lo tenemos como entre paréntesis. Lo tenemos aparcado por ahí en un rincón. Entonces ya si la cosa se pone muy mal, para mí personalmente, pues acudo, pero en lo que es los lenguajes ordinarios de la fe, no aflora. O aflora poco. O no aflora siempre, o tenemos el peligro de que no aflore. Entonces a mí me parece que aquí el punto central está en el testimonio, y el testimonio tiene mucho que ver con nuestra manera de hablar. Nuestra manera de hablar. Que con los niños pequeños es más fácil, y con los niños pequeños se suele hacer. Se suele hacer. Pero ya luego con los adolescentes, con los jóvenes, con los adultos, pues cuesta más y nos vamos a un lenguaje como más objetivo, más metalenguaje y menos confesante. Entonces, evidentemente, si no es el resucitado, si no es el Hijo de Dios, pues entonces no puede ser. Entonces, criterios, por poner dos, la resurrección y el empalme trinitario. Si eso se desprende con espontaneidad, si yo sigo la lógica con espontaneidad, es que este lenguaje y esta figura de Cristo va bien. La reconciliación, la tercera pregunta que se hacía, bueno, y si estamos en procesos de primer anuncio y de iniciación, yo no creo que sea el punto por el que comenzar, aunque para alguna gente sí que lo puede ser. Y cuando la gente comienza de verdad, la poca experiencia que yo tengo es que acude a la reconciliación. Y son confesiones muy bonitas de la gente, donde dice vuelto a la fe. Pero esto supone, la reconciliación supone un sentido de iglesia que al principio normalmente no está. Un sentido de iglesia fuerte. Y un sentido del valor de los sacramentos que también al principio no está. Un compañero mío hace años iba a un colegio y una de las cosas que hacía era estar ahí una hora y ofreciéndole a los chicos y chicas de bachillerato que se confesaran. Y él hizo la propaganda pasando por las clases así. Daos esta oportunidad. Daos esta oportunidad. No os neguéis a vosotros mismos esta experiencia del perdón de Dios. No os quedéis sin ella. Arriesgad para tener esta experiencia y tener esta ganancia que os va a venir bien, que os va a ayudar. Entonces, como veis, no es moralizante.
no es moralizante, ni es amenazante si no te confiesas, no sé qué, sino es ¿qué ganas? Vas a ganar. Vas a ganar otro tipo de encuentro con la gracia, otro tipo de encuentro y de presencia eclesial que te va a ayudar en tu vida. Pero evidentemente entender bien lo que es la penitencia incluye y exige un sentido de iglesia bastante desarrollado, que en los momentos iniciales normalmente no está, y un sentido del valor de lo sacramental, que también inicialmente no está. ¿Cómo animar a los niños y jóvenes a valorar la riqueza de participar en la Eucaristía? O sea, para mí una pregunta cuando yo presido para la gente es, ¿les ha merecido la pena venir? Evidentemente, objetivamente, ha sido la Eucaristía, la presencia de Cristo, por supuesto. ¿Pero les ha merecido la pena venir? Un sábado por la tarde, un domingo por la mañana. Entonces yo creo que aquí la preparación y el cuidado de las celebraciones es muy importante. Es muy importante. Yo no sé nada de música y soy fatal en esto, pero la música es fundamental. Fundamental. La animación musical cuidada, etcétera, es fundamental y eso ayuda mucho. Eso ayuda mucho. Y que la celebración esté cuidada ayuda mucho. Y que la parte que haya de predicación sea algo que toca la vida y que ayuda a la vida, pues me parece que es algo que ayuda mucho. Si uno subjetivamente al salir dice, igual que vosotros haréis de estas jornadas, bueno, pues ha sido un esfuerzo venir un fin de semana. Pero ¿os ha merecido la pena? Porque eso en cuanto volváis a casa o llegáis a la comunidad, a la familia, lo que sea, bueno, ¿ha merecido la pena? Porque si ha merecido la pena dirás, bueno, pues el año que viene intentaré volver. Entonces, esa es una pregunta que yo creo que nos tenemos que hacer y entonces desde ahí ver cómo preparamos esas celebraciones si hay algo que les toque a la gente en su vida. Yo tengo grabado un año en clase, cuando ya la cosa se desmadró y empezamos a hablar de lo divino y de lo humano, en el TUP, que algunos hay aquí que estudiaron allí, empezamos a hablar de todo, ya ni clase ni nada, sino... Bueno. Y entonces dijeron, las alumnas sobre todo, dicen, no, si es que nosotras tenemos fe a prueba de homilías. Vaya tela. O sea, que aunque sea la homilía que sea, nosotras vamos a seguir yendo. Esto no puede ser. Esto no puede ser. Entonces hay que preparar, hay que cuidar el aspecto estético, el aspecto musical, las luces, los gestos y el contenido de la predicación que se haga en ese momento, que sea una predicación significativa, que toque la vida, que anime, que consuele, que ayude a profundizar en la fe. Y aquí me parece que en España en general tenemos mucho que mejorar. Cuando yo he estado poco tiempo en Estados Unidos, preparan las celebraciones muchísimo más. Cuando yo he estado en Francia, preparan las celebraciones muchísimo más. Cuando yo he estado en Alemania, preparan las celebraciones muchísimo más. Cuando yo he estado en Italia, preparan las celebraciones muchísimo más. Cuando yo he estado en América Latina, preparan las celebraciones muchísimo más. Estamos en suspenso absoluto en España en este punto, en mi percepción. Y esto, otro tema para la transmisión de la fe en la liturgia, no ayuda, lo contrario. Lo contrario. Y tener un sitio donde tú le puedas decir a la gente, ven conmigo un domingo. Ven conmigo un domingo y verás que te merece la pena. Lo tenemos. En todas las diócesis, en todas las ciudades medianas españolas. Luego te invito a una caña, luego te invito a no sé qué. Yo te pago una cena, pero tú vienes a esta misa conmigo.